Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Los hermanos separados, estos hermanos tan queridos nuestros, tienen una manera y un sistema de abordar al católico para convencerlo, ¿no?, y llevárselo para sus filas. Y entonces empiezan a decir de esta manera: querido hermano, yo quiero compartir la palabra del Señor. No es palabra humana, simplemente la palabra, la Sagrada Escritura, que es palabra del Señor. Y tampoco te vengo a hablar de iglesia, querido amigo. Te quiero hablar simplemente del amor de Cristo Jesús. Tampoco te voy a hablar de religión, ni iglesia ni religión, solamente la palabra del Señor. Ese Cristo amoroso, ese Cristo redentor, ese Cristo que murió en la cruz, no por el perdón de nuestros pecados, de ese que yo te quiero hablar. ¿Ya conociste y aceptaste a Jesucristo como tu único redentor y salvador? ¿Tú quieres ser feliz o no, querido hermano? Entonces, claro, con ese lenguaje de prosopopeya, pues va inoculando de alguna manera un dardo de anestésico y lo va usted dopando. Entonces usted tiene que estar muy atento a esto. Primero, ¿por qué no le toca el aspecto de la iglesia? No te vengo a hablar de iglesia, dicen ellos. No te vengo a hablar de religión. Porque hablar de iglesia es prácticamente centrarse en lo que nos enseña el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿no? Que yo edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y resulta que como hay tantas iglesias pentecostales, adventistas, rosacrucistas, de cuáqueros, etcétera, etcétera, entonces ellos no quieren meterse en esos líos. Entonces prefieren obviar esa parte. Y entonces ellos dicen que la iglesia está conformada por aquellos que han creído en su corazón y profesado con sus labios que Jesucristo es su único Redentor y Salvador, ¿no? Y que ya entonces somos salvos. Entonces todo aquel que profesa que Jesucristo es el Señor y que ha creído en su corazón firmemente que Jesucristo es su Salvador y ha confesado con sus labios, ese hace parte de la iglesia que Cristo fundó, según ellos, que dice Mateo 16, 18. Entonces, claro, un pentecostal, si ha creído en su corazón y ha manifestado con sus labios que Jesucristo es el Señor, ese hace parte de esa iglesia etérea y visible que ellos inventaron. Si un bautista dice lo mismo, si un pentecostal dice lo mismo, si todos aquellos que han manifestado con sus labios y han creído en su corazón que Jesucristo es el Señor, esos hacen parte de la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Y entonces, pero qué curioso, porque el católico sí no. Si el católico cree en su corazón y profesa con sus labios que Jesucristo es el Señor, ese es de la iglesia. Y nosotros profesamos todos los domingos que Jesucristo es nuestro Dios, profesamos a Dios. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creo en Jesucristo, su único Hijo? Sí, creo. ¿Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria? Creemos. Entonces, creemos en Dios, ¿no? Y creemos en nuestro corazón y lo manifestamos con nuestros labios. Pero nosotros no, nosotros sí no somos parte de esa iglesia invisible, etérea que ellos tienen. Entonces se da cuenta usted, querido amigo, que parece ser que nosotros no le caemos bien a esta gente. Por mucho que nosotros profesemos con nuestros labios y creamos en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor, no, nosotros sí no hacemos parte de esa iglesia. Pues claro, porque la iglesia etérea, la iglesia invisible, eso no está por ningún lado en la Sagrada Escritura. Por ningún lado. No existe manera bíblica, ¿no?, de que se corrobore eso. Ningún hermano separado que quiere predicar la palabra del Señor me puede decir que todas las personas que profesan a Cristo como su único Redentor y Salvador y creen en su corazón y serán salvos, que esos hacen parte de la iglesia que Cristo fundó. No existe manera alguna que lo prueben, no existe. No existe, es un invento. Entonces por eso obvian la parte de la iglesia. Tengo que hablar simplemente del amor del Señor. Listo. ¿Y por qué no tocan la parte de la religión? Porque ellos creen que la religión, ¿no?, es creer en estampitas, en veladoras, en imágenes de santos, en peregrinaciones, en rezos de rosario, en jaculatorias, en todo tipo de cosas, en cruces. Ellos piensan que la religión es eso. Entonces ellos creen que nosotros los católicos pensamos que eso nos va a salvar, que tener una imagen en la cartera eso nos va a salvar, que tener una medalla en el cuello eso nos va a salvar, que hacer una procesión que eso nos va a salvar. Ellos piensan que ese tipo de expresiones cúlticas de fe religiosa nos van a salvar. Ellos piensan que eso nos va a salvar a nosotros. Tienen un mal concepto sobre la realidad de la iglesia como una realidad etérea e invisible, porque eso no existe, pero ellos creen en eso. Y tienen un errado concepto de lo que es la religión y piensan que nosotros nos vamos a salvar porque vamos a una procesión o tenemos colgado un crucifijo en el pecho. No. Usted, querido católico, entonces
Trate de no dejarse envolver por esos lenguajes, ¿no?, de estos hermanos que desafortunadamente muchos tienen recta intención, pero es que así los adoctrinan, ¿no? Así los adoctrinan, ¿y qué podemos hacer? Pero usted no se deje engañar. Esos hermanos que hacen parte de estas iglesias protestantes fueron malos católicos. No fueron malas personas, no sino que fueron malas personas. Fueron malos católicos, personas que no asistían a la iglesia, personas que nunca recibieron una formación bíblica, personas que jamás fueron a un retiro, personas que jamás se preocupaban por leer la palabra del Señor, personas que jamás iban a una charla de formación en la iglesia. Entonces fueron a parar a las filas de los protestantes. Ese es un hecho y que es corroborable, ¿no?, a no ser que provenga de familia históricamente protestante, que sus tatarabuelitos vinieron de Alemania, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de los grupos, de las personas que profesan la fe protestante en diferentes iglesias, han salido de la Iglesia Católica precisamente por mal formados. No por malas personas, sino por mal formados. Usted no se vaya a ir, fórmese, aprenda, conozca su fe católica, dialogando con el padre Raúl Sánchez.